tratar. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer revisión en lo que respecta a músculos, tendones y glándulas salivales, según el cronograma de prácticas que tienen ustedes, ¿no? Bueno, lo que refiere a músculos y tendones, sobre todo hablar en lo que respecta pues a un recuerdo anatómico y los métodos de estudio, ¿no? ¿Sí? Hola. Bien. Entonces, en los métodos de estudio se dará pues importancia al método ecográfico, que en realidad es lo que en la práctica nosotros más utilizamos para evaluar músculos y tendones, ¿no? También algunos procesos patológicos, como son los infecciosos, procesos traumáticos y tumores, ¿no? Así como también la evaluación de tendones, la tendinitis, tendinosis y desgarro, ¿no? Y después algo sobre las glándulas salivales. Bien, entonces estudiar pues la patología musculoesquelética, los tejidos blandos, siempre el primer método que vamos a tener disponible y al que vamos a usar en la práctica, pues solicitamos el estudio ecográfico, ¿no? Debido pues que este método ya sabemos que es muy asequible, es de bajo costo, es rápido, ¿no? Ustedes están evaluando a un paciente, de repente la emergencia, solicitan la ecografía, pues si se les hace en forma inmediata, ¿no? Y si es necesario, pues realizarle, por ejemplo, en los deportistas, ¿no? Que no pueden movilizar, también, si contamos con equipos portátiles, también se dispone, uno se desplaza con el equipo y también puede realizarse allí el examen, ¿no? También lo utilizamos mucho como guía para hacer intervenciones, como biopsias, ¿no? Si estamos ante caso de tumores, podemos usar la ecografía como una guía también, ¿no? Entonces, con la ecografía vamos a visualizar varias estructuras anatómicas de las partes blandas, ¿no? Como piel, tejido celular subcutáneo, nervios periféricos, músculos, bursas, tendones, ligamentos, cápsula, la sinovial, cartílago hialino, pero cartílago en realidad no lo visualizamos con claridad con la ecografía, ¿no? Tampoco el periósteo ni las superficies óseas, pero son reparos que tenemos que tomarlos en cuenta cuando estamos realizando el estudio ecográfico. Bien. Entonces, estas son algunas de las indicaciones, en realidad, para la ecografía musculoesquelética, ¿no? Pacientes que tienen traumatismo directo, contusión, laceración, lesiones intrínsecas como desgarros musculares, hernias musculares, calcificaciones musculares, miopatías, infecciones, guías para procedimientos y cuando la resonancia magnética esté contraindicada, ¿no? Entonces, después que tenemos pues el estudio ecográfico, tenemos que pensar que otro método importante pues es la resonancia, pero a veces está contraindicada, ¿no? Pacientes con implantes metálicos, pacientes claustrofóbicos, pacientes que no toleran el procedimiento, pues entonces la ecografía es un buen método, ¿no? Se requiere pues contar, perdón, con un ecógrafo que disponga pues de software, Doppler color, elastografía, y que se disponga de un transductor. El transductor para evaluar tejidos blandos, ¿no? En la parte músculos tendones, pues son lineales de alta frecuencia, ¿no? Más de 7 hasta 12 MHz. Actualmente los ecógrafos pues, están trayendo hasta 20 MHz. O sea, si recordamos la base física de ultrasonido, que lo hemos estudiado ya en diagnóstico 1, sabemos pues que el ultrasonido pues son ondas mecánicas, ¿no? Ondas mecánicas que tienen una frecuencia superior pues al audible por el oído humano, ¿no? Que van de 2 hasta los 20 MHz. Entonces, mientras más alta es la frecuencia, menor va a ser la amplitud, ¿no? Es inversamente proporcional. Entonces, si nosotros vamos a hacer la evaluación de los tejidos blandos, entonces necesitamos alta frecuencia, ¿no? Mientras más alta la frecuencia, evaluamos mejor los tejidos más superficiales, ¿no?
Bueno, para este examen no requiere ninguna preparación, el paciente viene y le realizamos inmediatamente el examen. Hay que, bueno, es un estudio dinámico, ¿no? Hay que ponerlo en posición adecuada al paciente, tratar pues de movilizar también, porque es un estudio dinámico. Emplear pues el Doppler color y la elastografía también cuando sea necesario. Entonces, para realizar una ecografía de músculos y tendones se requiere también que haya una capacitación previa, ¿no? El médico radiólogo o el médico que realiza este examen, pues requiere tener entrenamiento, ¿no? En realidad, pues son también conocimientos anatómicos y también conocimientos, pues, de las patologías más probables. Entonces, ¿cuándo solicitamos resonancia? La resonancia está indicada, pues, cuando la ecografía es negativa. O sea, le hemos hecho la ecografía, tenemos el cuadro clínico, sospechamos que hay una patología de músculos, de tendones, de tejidos blandos y la ecografía salió negativa, normal. Entonces, sí amerita, pues, el estudio de resonancia magnética. Pacientes que van a requerir cirugías también, ¿no? En todos los casos, pues, de las masas tumorales que ya también se le han hecho biopsia y queremos ampliar el estudio, pues, le realizamos la resonancia magnética, ¿no? También aquellos pacientes que se requiera, dice, de un alto valor predictivo negativo, o sea, como atletas profesionales, ¿no? Se sospecha desgarros de músculos, de tendones, se le hace la ecografía y no hay una buena precisión diagnóstica, entonces en ellos sí amerita el estudio de resonancia magnética, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre presente y en nuestro algoritmo diagnóstico pues podemos empezar con ecografía y posteriormente pues ya solicitar el estudio de resonancia magnética. Entonces tenemos que tener conocimientos básicos, ¿no? De anatomía ecográfica normal, si vamos a estudiar músculos y tendones, ¿no? Saber que el músculo, pues, tiene fibras musculares, ¿no? Que constituyen una unidad estructural y funcional del músculo esquelético, rodeada de capas de tejido conectivo que se llama el epimicio, ¿no? Es el epimicio, y se extiende, dice, al interior del músculo y rodea fascículos musculares formando el perimicio, ¿no? Tenemos perimicio y tenemos también el endomicio, ¿no? Entonces, en realidad, pues, en la ecografía es difícil ahí identificar esas capas, ¿no? Miramos al fascículo muscular en su conjunto, ¿no? Podemos identificar los músculos desde el nivel fascicular, desde el nivel de fascículo, y ahí podemos identificarlos ecográficamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el patrón normal? Ustedes saben que en radiología nosotros nos basamos en patrones. Entonces, antes de hacer un estudio ecográfico, tenemos que saber patrón normal. Y el patrón normal se dice que es en plumas de ave, en formas de penachos, ¿no? Que van paralelos a dos direcciones, ¿no? Paralelos o los penachos, las plumas de ave, ¿no? Miren cómo van las líneas, todas líneas horizontales, ¿no? Entonces aquí vemos líneas hiperecogénicas, se van alternando con líneas hipoecogénicas, pero todo esto da un patrón normal, un patrón homogéneo, ¿no? De homogeneidad. Entonces, lo hipoecoico que se ve aquí constituyen dice, los septos, ¿no? Los haces musculares, ¿no? Que se alternan con las líneas hiperecoicas, que sería el perimicio, ¿no? Miren, el perimicio, lo hipoecoico, que son unas fibras musculares, ¿no? Bueno, los tendones ya de aquí vamos a ver la morfología de los tendones, pero esto sería el patrón normal de la fibra muscular, ¿no? De la fibra muscular. También podemos encontrar este patrón, dice el patrón de la noche estrellada, ¿no? Semeja a esta imagen en la que estamos viendo acá. Entonces vemos la heterogeneidad, ¿no? Donde hay septos fibrosos, fibroadiposos, ¿no? Entonces, estos ya depende del tipo de paquete muscular que estamos evaluando, ¿no? Estos generalmente pues son paquetes ya donde hay más masa muscular, ¿no? Entonces, estamos viendo las líneas hiperecoicas que se alternan con otras brillantes, ¿no? Que semejan, pues, dice, a estas imágenes estrelladas, ¿no? Este patrón estrellado.
y también son septos fibroadiposos, ¿no? Septos fibroadiposos que se alternan con fascículos musculares que son hipoecogénicos, ¿no? Entonces, estos dos patrones son los patrones normales, dependiendo de qué grupo muscular estamos haciendo la evaluación, ¿no? Evaluación. Generalmente esto vemos en los músculos, pues, de fémur, ¿no? A nivel del muslo, ¿no? A nivel del muslo. Entonces, vemos así esos paquetes gruesos de fibras musculares, y esto más lo vemos en el músculo, por ejemplo, del brazo, ¿no? Entonces hay que saber también anatómicamente qué estructura muscular estamos evaluando, ¿no? Bueno, en lo que respecta a los procesos patológicos que vemos, pues nos solicitan, pues a veces por compromisos inflamatorios, ¿no? Sospecha de inflamación o sospechas de desgarros. Entonces nos solicitan la ecografía. El paciente generalmente pues se queja de dolor o hay algún antecedente traumático, entonces viene la solicitud. Una patología que, si bien es cierto, es poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando los pacientes son inmunocomprometidos o han recibido algún traumatismo, entonces puede asociarse a una inflamación de todo ese paquete muscular, ¿no? Generalmente se afecta, dice, un músculo por orden de frecuencia, están los cuádriceps, los glúteos y los iliopsoas, ¿no? Hemos visto pacientes con estos procesos inflamatorios de miositis en los glúteos, ¿no? Después de inyecciones que les han colocado los pacientes, ¿no? Han colocado mal la inyección intramuscular, se ha hecho una colección y después, posteriormente, ha habido una infección, ¿no? Esto generalmente fue por el Staphylococcus aureus, son las bacterias más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos, no? Entonces, el paciente llega generalmente con cambios inflamatorios desde la piel, ¿no? Vemos una piel que está eritematosa, con aumento de la temperatura, hacemos la ecografía y en realidad hay mucho dolor también en este paciente, ¿no? Y vemos esto, miren esta imagen, ¿no? Habiéndose el patrón esto normal o esto normal, entonces se ve esta alteración, ¿no? Esta alteración de la ecogenicidad, ¿no? Hay zonas más anecoicas de colección líquido ahí, ¿no? Dentro del espesor. En este caso, pues este paciente dice que recibió una punción en el hombro, ¿no? Los pacientes les infiltran a veces, cuando hay problemas articulares, reciben infiltraciones y también puede haber compromisos inflamatorios, ¿no? Asociados en los músculos que están adyacentes a la articulación, ¿no? Como en este caso. Entonces hay una colección. Entonces, ¿qué caracteriza ecográficamente? Pues en este caso, a la colección inflamatoria que vemos, ¿no? Entonces ya hay zonas anecoicas y con unas pequeñas refringencias en el interior. Esas refringencias, esas imágenes hiperecoicas dentro de esa colección nos habla de un componente inflamatorio ahí, ¿no? Entonces a nosotros nos ayuda a identificar esas características. También podemos aplicar ahí el Doppler color y veríamos la hiperseñal, el hiperflujo por la inflamación y generalmente periférico, hacia la periferia, ¿no? Entonces, cuando tenemos así la ecografía, pues a veces, y ya es suficiente, con esa ecografía el paciente inicia tratamiento y se le controla ecográficamente, ¿no? Si la ecografía tiene limitación y no les dice, pues, la profundidad, de repente la extensión es mucha y ya no cubre, pues, el haz del ultrasonido, entonces sí justificaría, pues, no ampliar el estudio, de repente con resonancia, solicitarle al paciente, ¿no? En ese caso, ¿no? Para ampliar más cuando la ecografía ya tenga sus limitaciones. Pero si ecográficamente podemos determinar, pues, la extensión, ¿no? El plano superficial y el plano profundo, entonces podríamos determinar volúmenes, extensión y la ecografía sería suficiente, ¿no? Y luego, después del tratamiento, otro control. Bueno, una solicitud también frecuente que nos solicitan para la ecografía es descartar desgarros musculares, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan revisiones, van a encontrar que hay dos clasificaciones, ¿no? Una práctica que hace, pues, 3 grados nada más, grado 1, grado 2, grado 3,
y otra que usamos en realidad los radiólogos, que son hasta 6, ¿no? Entonces, en este de 3 grados, el grado 1 también se llama estiramiento, ¿no? Hay roturas de menos del 5% de las fibras musculares. El grado 2 es una rotura parcial, entre 5 a 50% de las fibras musculares. Hay una solución de continuidad del músculo hasta el 50%, ¿no? Entonces nosotros lo medimos de acuerdo a la zona del desgarro, ¿no? De esas fibras, esa solución de continuidad que veríamos, ¿no? Y hasta cuánto de espesor está comprometiendo. Grado 3 es una rotura completa, mayor del 50% de las fibras musculares. Hay una separación completa, una retracción muscular, ¿no? Entonces aquí podemos decirlo ya 100%, ¿no? Es grado 3. Esa en realidad para práctica es fácil se puede usar, ¿no? Cuando no hay mucho entrenamiento. Pero cuando ya pues hay más entrenamiento en el estudio ecográfico, entonces hay que precisar mejor, ¿no? Si el desgarro es a nivel miofacial, si el desgarro es a nivel fibrilar, si es multifibrilar, si es fascicular, si hay un desgarro masivo total con abulsión o sin abulsión ósea, y si hay adherenciolisis, ¿no? Entonces, estas son las imágenes, pues, con los tipos de desgarro, ¿no? El miofacial. Entonces, aquí hay que evaluar, pues, está completo el paquete del músculo, pero la fascia o la oponeurosis es la que se separa, ¿no? Ese es un desgarro ahí. Por eso se llama miofacial. A veces ese tipo de desgarro en realidad no lo identificamos con la ecografía, por eso ahí sí justificaría realizarle la resonancia magnética, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, por eso dice que si tienes la sospecha clínica, el paciente te manifiesta dolor y la ecografía salió negativa, pues sí justifica realizarle el estudio de resonancia magnética a este paciente. En cambio aquí cuando vemos, ya miren, en la fibra, todo este es el paquete muscular, ¿no? Ya pierde ese patrón de plumas de ave y vemos esta solución de continuidad, ¿no? Esta línea que tiende a ser de hipoanecoica, miren, entonces esto ya nos habla de un desgarro fibrilar. Los desgarros fibrilares son líneas muy finas, dice, ¿no? No exceden los 2 milímetros si lo medimos, 2 milímetros de espesor. Entonces esto lo catalogamos como desgarros fibrilares, ¿no? Se acompaña de edema, por eso alrededor de esta línea fina anecoica vemos la hipoecogenicidad del resto de las fibras musculares. Eso traduce el edema perilesional, ¿no? Está adyacente al desgarro. Entonces se menciona que este pronóstico es bueno y es catalogado bueno. En este caso, si nos vamos a la clasificación práctica, sería como un desgarro tipo 2, ¿no? Tipo parcial. En cambio, el multifibrilar ya son varias soluciones de continuidad, ¿no? Pero todas son lineales, son múltiples líneas, ¿no? De discontinuidad. Si las sumamos todas esas líneas, ya se ven como un foco ya de mayor tamaño, hay mayor zona de edema, mayor hipoecogenicidad de todo ese paquete muscular, ¿no? También, bueno, aquí se menciona que el pronóstico en este caso es bueno, generalmente todavía no es quirúrgico, ¿no? En cambio, los desgarros fasciculares, ya miren, es mayor, ya ocurre en el espesor del músculo o en la periferia del músculo, ¿no? Puede ser dentro de todo ese paquete muscular o en la periferia del paquete muscular, ¿no? Entonces aquí ya se asocia a más colección, una colección hemática, ¿no? Entonces esa colección, cuando hay líquido, el líquido es buena ventana para el ultrasonido y nos permite evidenciar con mejor detalle, pues, el desgarro, ¿no? Desgarro fascicular. Entonces, bueno, acá el tratamiento, bueno, ya pasa generalmente a ser quirúrgico. Nosotros como radiólogos solamente evaluamos, describimos las características y luego tipificamos en la conclusión qué tipo de desgarro, ¿no? Entonces, en la práctica lo que hemos visto muchas veces, bueno, decimos el desgarro y el médico de todas maneras solicita la resonancia, ¿no? Sobre todo para definir conducta quirúrgica, ¿no? Si va a ser
Si el paciente ve que está pues con mucho dolor, mucha limitación y el estudio ecográfico mencionó que ya hay un desgarro fascicular, pues también ameritaría el estudio de resonancia para definir mejor, ¿no? Y tipificar mejor el desgarro que tendría el paciente. Un desgarro total, miren, ya hay una separación completa ya. Aquí debería ser la continuidad, pero acá ya se separó. Hay dos muñones, ¿no? Y entre ellos hay este contenido acá de colección, la colección hemática, ¿no? Una colección anecoica. Entonces eso ya nos habla de desgarros totales, ¿no? Hay una gran pérdida de la función, el paciente llega ya con una zona pues también con cambios inflamatorios marcados. Si es en un miembro inferior o miembro superior, hay limitación funcional, ¿no? de ese miembro que donde ha sufrido el desgarro. Y bueno, después de eso estamos viendo patologías frecuentes. Otra patología también que vemos frecuentemente en lo que es músculo, pues son las masas. Siempre nos llegan, ¿no? Entonces, es importante definir el tamaño de la masa. Si es una masa pequeña, superficial, a la palpación es blando, depresible, se mueve, hay que pensar que es benigno, probablemente benigno, y ahí la ecografía sería también importante, ¿no? En ambos casos también grande, empezar con la ecografía, ¿no? Se menciona radiología porque algunos piden radiología para descartar que no haya compromiso de hueso, ¿no? Dicen, entonces, si sienten una masa palpable, ¿no? Entonces, para descartar que no haya extensión a hueso, o a veces hay problemas también de hueso que se extiende a músculo, ¿no? Entonces, la radiografía descartaría el compromiso óseo, ¿no? Y piden la ecografía. Entonces, la ecografía les va a decir características de benignidad o de malignidad, ¿no? Entonces, si es benigno, pues puedes observarlo o puedes también hacer biopsia también, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo del cuadro clínico del paciente, también podría pasar a una biopsia o si no pasa a observación. Si ya las características son de malignidad, ¿no? Es grande, más de 5 centímetros, es duro, sólido, componente mixto, ya entonces ameritaría pues una resonancia, ¿no? O hacer la biopsia. Si la biopsia ya determina que es maligno, entonces ampliar el estudio, pues, ¿no? Con gamografía ósea para ver si hay afectación de compromiso óseo y ver si hay metástasis también, ¿no? Metástasis en hueso. Pedir tomografías también de tórax, ¿no? Radiografía de tórax, ¿no? O algunos prefieren hacer el barrido tomográfico para estadiaje, menciona, ¿no? Estadiaje de una masa, ver si hay compromiso pues en tórax, en abdomen, ¿no? Una ecografía abdominal también podría solicitarse. Entonces, es importante siempre iniciar con el estudio ecográfico y también la radiografía para descartar compromiso óseo, ¿no? Y siempre la biopsia es la que va a determinar el diagnóstico histopatológico final, ¿no? O sea, radiológicamente nosotros siempre vamos a concluir como probablemente benigno, probablemente maligno, ¿no? Y vamos a sugerir pues la biopsia. Entonces, el ultrasonido tiene un rol importante también en los tumores de partes blandas, ¿no? Va a diferenciar un tumor de un pseudotumor, ¿no? A veces hay masas que determinamos y le hacemos la ecografía y no es un tumor, sino a veces resulta siendo pues hematomas antiguos, cuerpos extraños, ¿no? Algunos granulomas también. Entonces ya lo catalogamos como pseudotumores, ¿no? Y la ecografía también les va a decir si la masa es sólida o si es quística, qué componente tiene, ¿no? Sólido, quístico, mixto, cuando tiene de ambos. También determina localización, ¿no? Dónde está ubicado, es superficial, es profundo, en qué tipo de músculo también. Entonces aquí es importante conocer anatomía para poder localizarlo, precisar la localización. También debemos describir cuántos hay, si es uno, son múltiples, el tamaño, los contornos, ¿no? Todas las características que ya hemos visto de acuerdo a las masas anteriores también las describimos acá, ¿no? También relación que hay con estructuras adyacentes, ¿no? Si hay compromiso de vasos, de nervios adyacentes, también lo mencionamos.
Hacemos el estudio Doppler para ver su vascularización, ¿no? Una vascularización si es perilesional, intralesional, ¿no? Eso es importantísimo. El patrón también de vascularización nos orienta hacia lesiones benignas o lesiones con sospechas de malignidad, ¿no? Después de eso, la ecografía ya nos ayuda pues a formular una hipótesis diagnóstica, ¿no? Y también nos sirve para guía de biopsias o drenajes, ¿no? Entonces, si ecográficamente decimos que puede ser un absceso, también podemos utilizar como guía, ¿no? Para hacer drenaje de esos abscesos. Entonces, la ecografía tiene un rol muy importante para el estudio, pues, de los tumores de las partes blandas, ¿no? En realidad son múltiples, ¿ah? Entonces, ecográficamente, pues, no vamos a ir describiendo las características de cada uno, pues no terminaríamos, ¿no? Entonces, ecográficamente es importante determinar si la lesión que estamos viendo es benigna o tiene características de malignidad. Ya cuando tomamos la biopsia nos viene el resultado y ahí podemos decir pues cuál de estos tipos es, ¿verdad? Histológicamente ya nos llega el resultado. Pero hay algunas características, por ejemplo, la resonancia es un buen método, entonces si ustedes ecográficamente han visto o les llega el informe que tiene una masa, entonces tienen la opción de solicitarle una resonancia. La resonancia sí puede evaluar mucho mejor en sus diferentes secuencias y mucho más si es contrastado, pues, ¿no? Las características y poder tipificar, pues, a las masas, ¿no? Entonces, una patología benigna que nos llega siempre son los lipomas, ¿no? Siempre es frecuente, entonces a la palpación ustedes pueden ver, pues, una lesión que está bien delimitada, es compresible, es móvil, ¿no? Entonces, pero como a veces los lipomas crecen tanto, causan ansiedad y hacemos la ecografía. Pero a veces esos tumores lipomatosos también pueden malignizarse y hacerse un liposarcoma, ¿no? Entonces, el liposarcoma es un tumor lipomatoso atípico, ¿no? También hay bien diferenciados. Entonces, la imagen varía, dice, de acuerdo a su tipo histológico. Los bien diferenciados muestran áreas idénticas a la grasa y algunos componentes no lipomatosos. O sea, esos bien diferenciados, de repente, ecográficamente le hemos dicho que tienen características de benignidad, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos. Hay casos también, ¿no? Que el paciente ahí le hemos informado, lipoma. Entonces va a su control, un control a los 6 meses, ¿y qué pasó? Ya hubo una transformación maligna en poco tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo pues del cuadro clínico, dependiendo pues de la sospecha clínica, podríamos optar pues a biopsiar los nódulos, aunque nos digan benignos, para tener la certeza de que realmente, pues, ¿no? Ya histológicamente nos dicen que sí es un lipoma, y de todas maneras hacerle los controles posteriores, ¿no? Entonces dice, el liposarcoma bien diferenciado representa el mayor subgrupo de neoplasias adiposas también agresivas, ¿no? Miren, en la resonancia está demostrando acá el componente que tiene ya mixto, ¿no? Hay una degeneración de esa grasa ya, ¿no? Y hay una infiltración también a los tejidos adyacentes. Estos son los bien diferenciados. También estamos acá con un estudio de resonancia magnética también, ¿no? Hay tumores profundos, son grandes, ¿no? Entonces, por eso dice el límite de las masas. Entonces, una masa, ¿no? Ya de mayor de 6 centímetros en los tejidos blandos o en músculo, entonces debe ser biopsiada. Es mejor que lo biopsien, ¿no? Entonces, si es menos de 6 centímetros, menos de 5 centímetros, algunos lo dan como límite, entonces hay que hacerle seguimiento, ¿no? No por más que te diga la ecografía, si es benigno, pues lo dejas, no, hay que hacerle seguimiento. Si empieza a crecer, pues mejor pasa a una biopsia. También, bueno, hay la fascitis nodular, también es una masa, pero aquí prolifera tejido fibroso, ¿no? Normalmente dice ocurre en el tejido subcutáneo y ocasionalmente en la interfascia o también intramuscular, ¿no? La mayoría, algunos de ellos presentan trauma, ¿no? Un trauma anterior y posteriormente hacen esa fascitis de tipo nodular, ¿no? También la ecografía, en realidad ahí, pues en una fascitis nodular no ayuda mucho, ¿no? No lo veríamos como un tejido
muy heterogéneo, de ecogenicidad heterogénea, no concluimos en la ecografía, entonces el paciente también se les solicita una resonancia magnética. Es un mejor método para poder identificar, ¿no? En este caso, pues, la sospecha clínica de una fascitis nodular. Otra masa, el elastofibroma, tiene un aspecto patognomónico, dice por resonancia, dice, ¿por qué? Porque se ubica a nivel subescapular también, ¿no? A veces nos llegan los pacientes que refieren palparse en la espalda una masa, le hacemos la ecografía, y la ecografía pues con limitación debido a que es grande, de gran extensión, ya no pasa el ultrasonido, no permite evaluar por los bordes posteriores, entonces se le solicita la resonancia como en este caso, ¿no? Esto ya es estudio de resonancia. Tiene un aspecto, dice, ¿sí? Bien, hay fibrosis, hay áreas también, hay zonas de hipointensidad, ¿no? Que significa fibrosis también. El paciente pasó a biopsia, resultado de histopatológico y posteriormente tiene la resección quirúrgica. También hay otro tumor, la fibromatosis tipo desmoide, ¿no? Fibromatosis agresiva, un tumor desmoide, hay una proliferación fibroblástica, ¿no? En los planos profundos, tiene un aspecto infiltrativo, puede recurrir localmente, ¿no? También eso pues con la ecografía no podemos delimitarlo en su extensión, y también pues en este paciente ha realizado el estudio de resonancia magnética, donde delimita muy bien la extensión de la masa, ¿no? De la masa tumoral. También pasa biopsia, la biopsia determina que es una fibromatosis tipo desmoide. Fibrosarcoma también, ¿no? Fibrosarcoma sabemos que ya es un tumor maligno, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo de un mixto fibrosarcoma, ¿no? Que son los más frecuentes. También hay sarcoma fibromixoides de bajo grado, fibrosarcoma epiteloide esclerosante. En realidad son ya tipificaciones anatomopatológicas, ¿no? O sea, radiológicamente nosotros describimos, ¿no? Esta masa, una masa, de repente le han solicitado primero la ecografía determinó que es una masa de componente mixto, mal delimitada, con una profundidad que no permite evaluarlo adecuadamente, los márgenes posteriores debido a su extensión. Entonces tiene que pasar pues a una resonancia, ¿no? O algunos, si el paciente no tiene los medios económicos para una resonancia, pues algunos prefieren la biopsia inmediatamente con la ecografía nada más. Entonces hacen el ecográfico, o si es palpable toman la muestra, lo envían al patólogo, y el patólogo, el anatomopatólogo, pues ya nos da el resultado de un fibrosarcoma, ¿no? Otra masa, otro tumor es la sinovitis bilionodular pigmentada, y se representa la forma intraarticular difusa del tumor de células gigantes de la vaina tendinosa, ¿no? O sea, normalmente pues se va a afectar a la rodilla y también infiltra hueso. También en este caso, al paciente le han hecho el estudio de resonancia magnética, donde se ha demostrado pues, ¿no? Con la biopsia anatomopatológica de que es esta patología, una sinovitis bilionodular pigmentada. Un leiomiosarcoma también dice aparece en edad adulta. Cuando aparecen jóvenes, generalmente está asociado al virus de Epstein-Barr, ¿no? O después de un trasplante de órganos también. Miren, los leiomiosarcomas cutáneos o subcutáneos son más pequeños y se localizan en profundidad también, ¿no? Entonces, en este caso es importante siempre, pues, hacer el examen clínico del paciente, hacer la palpación, preguntar los datos clínicos. Entonces tienen un método que, si está asequible, si es planos superficiales, pues la ecografía, pero si está en planos profundos, muy profundos, entonces por la ecografía ahí tendría su limitación, ¿no? Y podrían optar pues por la solicitud de la resonancia magnética. Miren, también es estudio de resonancia, liposarcoma bien diferenciado a nivel supraclavicular izquierdo, ¿no? Fue catalogado como un lipoma atípico también. Tiene componente adiposo, se ve mejor en las secuencias pues T1 y en la secuencia FAT-SAT con supresión de grasa y con contraste, ¿no? Entonces
La resonancia, sí, con sus secuencias tiene la posibilidad, pues, de decir que tiene componente graso y poder ya catalogarlo como un liposarcoma en este caso, ¿no? Esa es la ventaja de la resonancia. También podemos realizar angioresonancia, ¿no? Hay que aprovechar el método y angioresonancia, una adquisición de alta resolución, ¿no? Va a caracterizar la vascularización también. Y también se estila o se prefiere que sea en 3 fases, la trifásica, ¿no? Una fase arterial precoz, una fase arterial tardía y una fase venosa, ¿no? Secuencias también en sus diferentes secuencias. Esta es la secuencia de T2W1, donde se ve, pues, ¿no? La neovascularización, ¿no? Del alto flujo que tiene esa masa, ese tumor. Entonces, eso nos permite determinar, pues, ¿no? Si estamos ante tumores vasculares o tumores neovascularizados también. Bueno, en lo que respecta a tendones, entonces también la ecografía es un método también de gran ayuda, ¿no? También se utilizan los transductores lineales de alta frecuencia, generalmente de 7.5, 12 MHz. También es una exploración dinámica en tiempo real, toma como referencia estructuras óseas fáciles de reconocer, ¿no? Sabemos que los tendones, pues, es la inserción, la terminación del músculo que se insertan en las estructuras óseas, ¿no? Son los tendones. Entonces hay que, pues, hacer la evaluación en sentido longitudinal y en sentido, pues, transversal, ¿no? Pero aquí se menciona que el tendón largo del bíceps y el tendón tibial posterior tienen limitación para evaluarlos en sentido longitudinal, ¿no? Entonces siempre nosotros hacemos, bueno, hay que recordar la anatomía también, ¿no? El tendón normal está compuesto de fascículos de colágeno, rodeados de vaina o epitenón, que a su vez está envuelto con otra paratenón y se unen al hueso por una fina banda de fibrocartílago que se denomina inserción tendinosa, ¿no? Entonces, lo que vamos a evaluar en sí, pues, es la inserción tendinosa. Y la patología que es frecuente en los tendones, pues, es la tendinosis, la tendinitis, paratendinitis y la entesopatía, ¿no? Entonces hay que saber qué es una tendinosis. La tendinosis es una degeneración mixoide sin inflamación significativa, ¿no? Se demuestra o se manifiesta por heterogeneidad y engrosamiento del tendón sin defectos evidentes, ¿no? Generalmente el paciente aqueja dolor, ¿no? Un dolor, pues, no es tan fuerte, tan agudo, de repente hay cierta limitación funcional, ¿no? Entonces hacemos la ecografía y ¿qué identificamos? Identificamos el engrosamiento difuso del tendón, ¿no? Este es el tendón, por arriba está el paquete muscular, el tendón está aquí en la zona de inserción, este es el supraescapular, ¿no? Y estamos viendo, pues, que está engrosado, ¿no? Lo normal, pues, debería ser 5 milímetros, de repente está en 8, está en 9, y vemos que tiene ecogenicidad heterogénea. Hay zonas más hiperecogénicas y otras hipoecogénicas. Entonces, como no vemos líquido asociado, entonces nosotros decimos tendinosis, ¿no? No hay cambios o defectos evidentes, no hay líquido asociado. En cambio, cuando ya vemos que hay líquido, miren, una banda anecoica, que significa líquido, rodeando a ese tendón, ya nosotros lo catalogamos como una tendinitis, ¿no? Entonces, tendinitis, hay líquido peritendinoso, ¿no? Tendinosis, no vemos líquido, solamente vemos cambios inflamatorios heterogéneos en todo el tendón, aparte del engrosamiento, ¿no? En tendinitis también se engruesa, también es heterogéneo, también disminuye la ecogenicidad habitual, se hace más hipoecogénico por el edema y se rodea de líquido peritendinoso, ¿no? Entonces eso es una tendinitis ecográficamente. ¿Y qué es una paratendinitis, no? La paratendinitis tiene que ver, pues, con la inflamación de todo lo que rodea el tendón. Puede ser una peritendinitis, una tenosinovitis, que afecta la capa de la vaina tendinosa, una tenovaginitis que afecta la doble capa de la vaina tendinosa, ¿no?
Y allí pues ya está más asociado a una colección significativa, ya se expande la vaina sinovial, ¿no? En este caso está asociado a una bursitis ya, ¿no? Hay aumento de calibre, menciona más del tendón. Y siempre debemos comparar, ¿no? Comparar lo normal con lo anormal para que nosotros podamos identificar todos esos cambios inflamatorios, ¿no? Sobre todo cuando recién se inicia la práctica, porque hacer una ecografía musculoesquelética pues demanda bastante tiempo de entrenamiento. Entonces, cuando esa curva de aprendizaje todavía no ha llegado pues a lo óptimo, pues se recomienda comparar, ¿no? Hacer un estudio comparativo y empezar siempre por el lado que supuestamente está sano, que no se queja el paciente, y después pasar pues a la evaluación de la zona que aqueja dolor. Y el estudio siempre hacerlo dinámico, o sea, que si vamos a evaluar hombro, pues que el paciente haga movimientos propios del hombro, ¿no? Abducción, aducción, extensión, flexión. Y ahí se va evaluando el movimiento del tendón, ¿no? Si hay un desgarro, pues entonces habrá limitación en ese movimiento. Y también el cuadro clínico nos ayudaría también, ¿no? Para poder sospechar qué tipo de tendón está afectado de acuerdo pues al cuadro clínico que nos manifiesta el paciente. También puede haber compromiso pues de tendinopatías cálcicas, ¿no? Miren que se ve en la radiografía también, ¿no? Un componente acá rodeando pues en la escotadura, ¿no? En la cabeza del húmero estamos viendo esta densidad cálcica que se correlaciona con la ecografía, ¿no? Este sería el tendón del supraespinoso del hombro derecho y tiene esta imagen acá hiperecogénica, ovalada, ¿no? Que me da sombra acústica, bueno, es una calcificación intratendinosa, ¿no? Entonces ya lo catalogamos como una tendinopatía cálcica, ¿no? También ocasiona bastante dolor muchas veces. Entonces, en estos casos, pues, no ameritaría pues una resonancia, salvo que el médico tratante quiera tener más información, pues no, le solicitaría la resonancia, pero en la ecografía está demostrando, porque si hay una tendinopatía crónica con calcificación, ¿no? Una tendinopatía cálcica, y se corrobora con la radiografía. Bueno, otra patología frecuente son los desgarros, ¿no? Los desgarros pueden ser parciales o pueden ser totales también, ¿no? Entonces, cuando son parciales, tenemos que evaluar si son intrasustancia o son superficiales también. Entonces, los desgarros parciales intrasustancias ocurren generalmente en el centro del tendón, ¿no? Vemos acá el tendón del supraespinoso que está muy engrosado y esta zona acá, anecoica, que es pequeña y lineal, ¿no? Entonces esto nos estaría hablando de un desgarro parcial, un desgarro intrasustancia. En cambio, el desgarro total es la misma imagen que vimos en el músculo, ¿no? Se separa el tendón y se llena de una colección, ¿no? Generalmente pues hematomas ahí, ¿no? Una colección anecoica y vemos la separación de los tendones, ¿no? Veríamos un desgarro total. Entonces es importante entonces la ecografía con la descripción pues de las imágenes para poder decir pues si estamos ante un desgarro parcial o un desgarro total del tendón. Bueno, hasta allí estamos de músculo y tendones. No sé si tienen preguntas antes de pasar a las glándulas salivales. Sí. Ya. Mira, depende del tratamiento que va a recibir. Los traumatólogos evalúan clínicamente al paciente, ¿no? Si no hay pérdida de la funcionalidad, entonces el paciente está tolerando de repente, ¿no? Caminar un poco, entonces no ameritaría la resonancia. Pero si ecográficamente decimos fibrilar, pero clínicamente te dice que hay más, que puede haber más, entonces sí amerita pues la resonancia, ¿no? O sea, cuando hay discordancia entre tu cuadro clínico y los hallazgos que tiene la ecografía, porque sabes que la ecografía es operador dependiente, ¿no?
Entonces depende mucho de la experiencia que tiene el médico radiólogo que realiza el examen. Porque a veces de repente a mí me parece fibrilar, pero lo ve otro que tiene más entrenamiento y dice, no, ya esto ya pasó a ser un fascicular, ¿no? De mayor severidad. Entonces, tienes que evaluar clínicamente al paciente, es muy importante, ¿no? Y determinar, pues, si amerita la resonancia o le haces un control ecográfico después, ¿no? Entonces, eso sí es una limitante de la ecografía, que es operador dependiente, ¿no? Entonces, a veces depende de la experiencia. Si no hay experiencia, a veces podemos dar falsos negativos o falsos positivos también, ¿no? Eso se ve con bastante frecuencia. ¿Sí está clara la respuesta? ¿O? Ah, ya. Claro, eso no le he puesto la imagen, no me ha salido de la adherenciólisis, ¿no? Sí, ya ocurre cuando ya hay también este desprendimiento de parte cuando se desgarra y parte también del hueso, ya del periósteo, no es que está ahí, entonces ya son estadios más severos también ya, ¿no? Después del desgarro total ya viene la adherenciólisis. No he puesto una imagen para eso, sí, tienes razón. Ya hay que ir viendo los grados. Entonces, en realidad, pues cuando no tenemos un entrenamiento adecuado, solamente concluimos con la clasificación, pues grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo, pues, ¿no? Si vemos total, pues decimos grado 3, parcial hasta el 50%, grado 2, ¿no? Y si es menor del 5%, pues grado 1, ¿no? A veces los esguinces, o a veces no vemos, pero el cuadro clínico nos habla que puede haber un estiramiento, ¿no? Una elongación, también algunos dicen elongación, le catalogan como grado 1, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿El resto del grupo? A ustedes en la plataforma tienen también bastantes imágenes, he visto, ¿no? Les han subido ahí, tienen información. Esta clase les va a dar el doctor Rosas también, él tiene bastante experiencia en lo que es músculo esquelético, yo pienso que iban a tener también bastante más información de la que les estoy mencionando, ¿no? Bien, creo que podemos continuar, entonces ahora con glándulas salivales, entonces solamente para recordar que tenemos pues las glándulas salivales mayores, que son las parótidas, submandibulares y sublinguales, ¿no? Entonces, las parótidas están ubicadas, pues, ¿no? En la región parotídea, sabemos, son dos, ¿no? Se sitúan por fuera del músculo macetero y de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Por debajo del conducto auditivo externo, que estaría por acá. Entonces, es fácil también de abordar, ¿no? La glándula parótida con un estudio ecográfico, que también empezamos siempre la evaluación de glándulas salivales con la ecografía, ¿no? Por el abordaje que tenemos. Y bueno, las submandibulares también sabemos la ubicación anatómica, ¿no? En el triángulo submandibular del cuello, tiene pues los lóbulos superficial, lóbulo mayor, ¿no? Tenemos que saber también nosotros en ecografía determinamos también medidas, volúmenes de las glándulas, características, para poder decir pues si estamos ante un crecimiento o no, ¿no? Y ver las características también dentro de lo normal, ¿no? También las glándulas sublinguales, pero en realidad las sublinguales a veces es difícil evaluarla con la ecografía debido a los componentes también de estructuras que hay adyacentes a ellas, ¿no? Y son pequeñas. Entonces, lo más fácil de abordar con ecografía son las parótidas y las glándulas submaxilares, ¿no? Y esta es una revisión que está en CERAN, ¿no? Donde menciona cómo hacer el abordaje, ¿no? Con técnicas de imagen para estudiar a la glándula salival, ¿no? Entonces, la radiografía cada vez se está usando menos, ¿ah? La radiografía nosotros antes hacíamos bastante estudios de cialografía, ¿no? Nos pedían con bastante frecuencia. Entonces, ¿en qué consistía la cialografía? Pues inyectar contraste, ¿no? A la glándula salival y tomarle los estudios radiográficos. Esto ya no lo usamos debido a que tenemos otros métodos, ¿no? Si queremos, se puede hacer la cialografía con resonancia magnética, miren, ¿no?
Entonces, actualmente empezamos con el ultrasonido, la ecografía y posteriormente pues puede pasarse también al estudio con resonancia magnética, ¿no? La tomografía la solicitan generalmente cuando hay algún proceso ya neoplásico, tumoral y se quiere ver extensión también de la enfermedad, ¿no? Extensión a las estructuras adyacentes y pedirla pues con estudio con contraste. La tomografía debe ser con contraste, ¿no? Y la solicitamos como parte también del estudio de cuello, ¿no? Tomografía contrastada de cervical se dice, ¿no? O de cuello también, donde estudiar pues cuello es complejo debido a los espacios anatómicos que hay en cuello y todas las estructuras anatómicas también que hay en cuello. Entonces también eso está en CERAL, ¿no? Se menciona, entonces, sospecha de cialolitiasis, puedes empezar con una ecografía y podrías pedirle una tomografía con contraste, ¿no? Que la tomografía va a determinar muy bien si hay presencia, pues, de los cálculos ahí, ¿no? De esos litos dentro de las glándulas salivares. Proceso inflamatorio, cialodenitis, también empezar con la ecografía y podría también ayudarte la tomografía con contraste, ¿no? Pero en cambio, cuando ya son patologías sistémicas, tumorales, congénitas o vasculares, miren, todas empiezan con una ecografía y posteriormente se recomienda la resonancia magnética, ¿no? Que podría hacerse resonancia con cialografía también para evaluar los conductos, ¿no? Los conductos salivales. Entonces, esto en realidad, pues, es lo que se está tratando de utilizar, ¿no? Y lo que va a dar mayor aporte en el diagnóstico de la patología de glándulas salivales, ¿no? Entonces, esto ya es lo que se mencionó, la radiografía, que ya se está usando cada vez menos, ¿no? Que la utilidad es detectar por los cialolitos, las cialolitiasis radiopacas, las calcificaciones radiopacas, ¿no? Y la cialografía hacíamos antes bastante, actualmente ya no estamos realizándolo. Entonces, ¿en qué consistía este método? Pues nos solicitaban evaluar generalmente las glándulas más, buscábamos a las submandibulares, ¿no? Submaxilares, entonces buscábamos, ¿no? Hacíamos abrir la boca al paciente, buscábamos ahí el agujero por donde va el conducto e inyectábamos con una aguja muy, muy fina, ¿no? Pero previamente al paciente le decíamos que hiciera pues limón, ¿no? Bastantes gotas de limón para promover la salivación y que se aperture esos conductos, ¿no? Conductos salivares, y entonces nos apresurábamos a colocar ahí una agujita bien finita y luego inyectábamos el contraste, ¿no? Inmediatamente pues venían las placas radiográficas. Entonces, en ese trayecto, pues teníamos que evaluar si había imágenes por defecto de llenado, ¿no? Ese era el objetivo, buscar las imágenes por defecto de llenado, ¿no? Previo a esto, pues una placa simple, ¿no? Si se hicieran componente cálcico, las veíamos ahí, ¿no? En la radiografía simple. Y después ya cuando hacíamos el estudio contrastado, veíamos pues las imágenes por defecto de llenado. Entonces, actualmente, pues ya se estaba solicitando menos, debido a que sí le puedes pedir, pues, cialografía con resonancia magnética, ¿no? Bueno, la ecografía, entonces, es el método que vamos a tener, pues, más asequible. Iniciamos el estudio de las glándulas salivales también con la ecografía. Permite diferenciar lesiones sólidas de quísticas, detecta calcificaciones, evalúa adenopatías, vascularización de las lesiones también, se utiliza el Doppler color y también requiere pues transductores lineales de alta frecuencia, ¿no? Entonces tenemos que saber las características normales de las glándulas salivales, ¿no? Generalmente son hiperecogénicas las glándulas salivales, ¿no? También tenemos que saber las estructuras vasculares que podemos encontrarlo alrededor, ¿no? Esta es una glándula parótida, una parótida normal, ¿no? Donde también están ahí las estructuras vasculares, como la arteria carótida externa, ¿no? Que sería acá, y la vena retromandibular, ¿no? Entonces, también hay que utilizar la ecografía Doppler color. Miren, aquí está, este es un corte transversal y este es un corte longitudinal, ¿no? Este sería la glándula parótida normal, ¿no? Tiene forma ovalada, bordes definidos. La ecotextura heterogénea tiende a ser, en este caso,
hipocogénica con zonas hiperecogénicas también, ¿no? Y está rodeada pues de estructuras vasculares. Esta también es su mandibular derecha, también el abordaje con la ecografía, ¿no? Glándula normal, también determinamos medidas y comparamos siempre hay que evaluar las dos glándulas para comparar las medidas, ¿ah? Entonces así es fácil determinar, pues, ¿no? Entonces empezando siempre por la que el paciente no manifiesta molestias, supuestamente es lo normal para él, la evaluamos con sus características, con sus medidas y comparamos con el lado contralateral, ¿no? Acá también son las a nivel sublingual, pues, ¿no? Las glándulas sublinguales, un poco más difícil de identificar debido a la presencia de los músculos que hay allí alrededor, ¿no? Entonces son más pequeñas también. Pero también se puede hacer el abordaje con ecografía. Bueno, la tomografía y la resonancia magnética, entonces también son métodos de gran ayuda, pero como hemos visto al inicio, pues la resonancia es de mayor valor que la tomografía, ¿no? Para la patología de las glándulas salivares, ¿no? Entonces la tomografía se reserva para lo que sería pues las lesiones calcificadas, los cialolitos y también para poder, en casos de procesos inflamatorios, ¿no? De repente que necesitábamos un examen más rápido. La resonancia, como saben ustedes, pues es un estudio que no se puede hacer en una emergencia, ¿no? Debido a que hay que programar el paciente, amerita tiempo, ¿no? Es de mayor costo, entonces la tomografía también es un método que nos puede ayudar a identificar compromisos agudos, ¿no? Agudos, compromisos inflamatorios, y también lo podemos solicitar en neoplasias para ver la extensión y compromiso con estructuras adyacentes. Y acá está la tomografía, ¿no? La tomografía deberíamos pedirla siempre con contraste, con contraste, ¿no? Entonces, identificar acá, miren, las zonas son espacios. En cuello todo se estudia espacios, ¿no? En este caso serían los espacios parotídeos, donde están las glándulas parótidas, ¿no? Entonces, identificamos como áreas más hipodensas, ¿no? Hipodensas, deben ser simétricas, podemos tomarle las unidades Hanfield. Aquí también podemos buscar, ¿no? Si hay calcificación, como en este caso, ¿no? Para determinar la presencia de los cialolitos. Bueno, la resonancia magnética, entonces ya hemos visto que es un excelente método, utiliza muchas secuencias, ¿no? La T1, T2, secuencias de STIR, supresión grasa, entonces tiene gran aporte en todo lo que es la patología pues neoplástica, la patología también inflamatoria, ¿no? Y también con el método de la cialografía por resonancia magnética. Entonces aquí tenemos, miren la cialografía con resonancia, ¿no? Pueden delimitar muy bien toda la glándula, el conducto, y también, ¿no? Bueno, en este caso dice, ya no es un método cruento como es la cialografía, que tienes que buscar al conducto, inyectar con aguja el contraste, acá no. Acá con automáticamente, sin haber manipulado, sin haber hecho un procedimiento, ¿no? Cruento, entonces tienes una buena imagen, ¿no? Esta sería la resonancia con cialografía, ¿no? Bueno, hay que tener también bastante conocimientos anatómicos, ¿ah? Cuando se hace una evaluación por tomografía o por resonancia de todo lo que sería la parte de macizo facial y de cuello, pues se requiere bastante conocimiento de anatomía, porque tienes que conocer estructuras vasculares y estructuras, los nervios, cada estructura, cada músculo, o sea, hay que tener bastante conocimientos de anatomía, de estructuras anatómicas también. Y bueno, estas son las principales patologías, ¿no? Enfermedades no neoplásicas y las enfermedades neoplásicas. En las no neoplásicas están las infecciosas, están las inflamatorias crónicas, la cialolitiasis, los quistes. En las neoplásicas están las epiteliales y no epiteliales, ¿no? En las infecciosas pueden ser pues las cialolenitis agudas bacterianas o las virales, ¿no? Las virales son muy frecuentes, sobre todo en los niños. Las parotiditis, las paperas que siempre vemos a los niños a veces, ¿no? Bueno, actualmente no se ve con frecuencia, anteriormente sí era bastante frecuente, ¿no? En los niños. Entonces, miren, la ecografía lo puede detectar claramente, ¿no?
ya perdió su ecogenicidad habitual, la glándula se hace más heterogénea, hay zonas más hipoecogénicas, ¿no? Que se alternan con algunas pequeñas anecoicas por edema, ¿no? Y algunas colecciones ahí inflamatorias también que podrían asociarse. Entonces, si el paciente es niño, vemos este examen, ya podemos diagnosticar de una cialoadenitis, ¿no? O en este caso, si es parótida, una parotiditis, entonces, verdad que no ameritaría una tomografía, ¿no? La tomografía, ustedes saben el método de la alta radiación y hay que hacerle también con contraste para demostrar todo ese componente inflamatorio, ¿no? Entonces estamos viendo acá una glándula que ha aumentado de tamaño, tiene una zona más hipodensa, ¿no? Por una colección inflamatoria. Entonces, si colocamos el contraste, va a demostrar la captación en anillo generalmente, ¿no? Los procesos infecciosos se caracterizan por una captación periférica en anillo. Entonces, la ventaja acá de la tomografía, pues es determinar también con unidades Hanfield, ¿no? El componente inflamatorio, ¿no? A veces pueden haber también agentes infecciosos, ¿no? Que están condicionando, pues, un cuadro de mayor severidad, entonces sí, pues ameritaría hacerle el estudio tomográfico, ¿no? Miren, el Doppler ayuda bastante también, ¿no? Entonces la ecografía nos dijo que había una zona muy heterogénea, ¿no? Muy heterogénea, entonces aplicamos el Doppler color y vemos el hiperflujo, ¿no? Estamos comparando la parótida derecha con la parótida izquierda, ¿no? Entonces el Doppler color es un método muy importante para determinar el componente inflamatorio. Entonces, en este caso, secundario dice una cialolitiasis, ¿no? El paciente se le ha hecho el estudio tomográfico, donde se demuestra el aumento de tamaño, la densidad heterogénea con áreas hipodensas, ¿no? De colecciones asociadas. También debe hacerse con contraste para demostrar también la extensión, ¿no? del compromiso inflamatorio. Perdón, acá se hace, este es el mismo software del tomógrafo. Puede reconstruir también la imagen, podemos ver si hay compromiso óseo, porque a veces también un proceso infeccioso puede ser de tejidos blandos y puede extenderse también al tejido óseo, ¿no? Dar una osteomielitis también asociada, hemos visto algunos casos, ¿no? Y bueno, también acá de las glándulas submaxilares, ¿no? Hacemos el abordaje al nivel submaxilar y también vemos el compromiso inflamatorio de estas glándulas con colecciones ahí, ¿no? Colecciones inflamatorias. En este caso se asocia, miren, a un lito acá. Hay un cálculo, ¿no? Una calcificación dentro de la glándula y esta cialolitiasis ha ocasionado todo ese compromiso inflamatorio. Bueno, y la cialosis es un aumento de ambas glándulas parótidas, ¿no? Generalmente asintomático, o sea, el paciente llega, sí hemos visto casos en el hospital que nos llega, que pacientes ya adultos, ¿no? Que ven crecimiento, entonces los médicos sospechan, dice parotiditis, pero el paciente generalmente no tiene dolor, no hay un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Entonces hacemos la ecografía y vemos que hay crecimiento de ambas glándulas parótidas, ¿no? Entonces dices, esto generalmente está asociado pues a procesos patológicos como la diabetes, el alcoholismo, el hipotiroidismo, ¿no? Entonces en esos casos el paciente pues bueno, regresa con su médico tratante, nosotros informamos como el crecimiento simétrico de ambas glándulas parótidas, ¿no? Sin componentes inflamatorios agudos, no se observan colecciones, no se observan calcificaciones, ¿no? La ecografía podría ser suficiente, pero también pueden solicitarle la tomografía, como en este caso, donde se demuestra con más claridad, ¿no? El crecimiento simétrico de ambas glándulas parótidas, ¿no? Entonces, el diagnóstico en este paciente fue una cialosis. Y generalmente, pues esto cuando se asocia pues a los desórdenes metabólicos, cuando ya se soluciona ese desorden metabólico, ya las glándulas parótidas vuelven a su tamaño normal. Y las infecciones crónicas también pueden deberse a varios agentes, ¿no? Aquí tenemos pues un síndrome de Sjögren también, ¿no? Nos piden también a veces la ecografía y vemos pues glándulas grandes, glándulas que están con
ya más hipoecogénicas por el gran componente inflamatorio, se alternan con otras áreas hiperecogénicas brillantes, ¿no? Que esto nos habla ya de un componente fibrótico también asociado, ¿no? Entonces aquí también es importante determinar pues las características, el tamaño, ver, hacerle un Doppler color, de repente también se puede usar la elastografía, que es otro método que evalúa la dureza del tejido, ¿no? Hacemos elastografía, tiene que tener un software donde nos da un mapa de colores de acuerdo pues al componente de resistencia, de fibrosis, ¿no? Más fibrosis, ya es un color, pues ahí se viene ya el software con un mapa de colores que determina grados de dureza, ¿no? Bueno, esa también es la cialolitiasis, aquí sería la cialografía con resonancia magnética, ¿no? Donde se ve, se identifican ahí la presencia de los litos que están dentro en el conducto de Wharton, ¿no? Se ven como imágenes por defecto de llenado. Es otra ecografía a nivel de las glándulas submandibular. Se evidencia por la presencia acá de un lito, de un cialolito, ¿no? Y que está ocasionando que haya una ectasia de todo el conducto del Wharton, ¿no? Una dilatación de conducto y por la presencia del cialolito. Entonces se le realiza pues la tomografía demuestra acá la presencia de la calcificación, ¿no? Entonces siempre en tomografía pues las calcificaciones deberían evaluarse en el estudio simple, ¿no? Este ya es el contraste, debido pues que las densidades cambian en la simple y en la contrastada. Entonces las densidades Hanfield tienen que evaluarse en el estudio simple y ver también en el estudio contrastado si hay variación o no con esa medición en unidades Hanfield, ¿no? Si hay cambios en la simple con la contrastada. Bueno, otras enfermedades son los quistes, también los vemos con frecuencia, ¿no? Están dentro de la glándula. El componente del tejido glandular se reemplaza por imágenes quísticas, ¿no? En ecografía se describen como imágenes anecoicas, ¿no? Anecoicas que generan refuerzo acústico. En la tomografía se ven como imágenes hipodensas con índices de atenuación líquidas, ¿no? Entonces la tomografía también los identifica, pero podría ser con la ecografía un estudio ya suficiente, ¿no? Determinar los quistes, ya cuando la ecografía les diga, pues, quistes complejos, quistes septados o quistes con componente mixto, entonces justificaría, pues, pasar a un estudio de tomografía o de resonancia, ¿no? Acá también tenemos una gran masa quística, ¿no? A nivel submandibular izquierdo, ¿no? De pared gruesa que realza, este es con contraste como realza, ¿no? Entonces, en este caso sí justificó, pues, porque se trató de un quiste epidermoide, ¿no? Entonces, hay quistes simples, hay quistes complejos y también hay quistes, en este caso, quistes epidermoides o dermoides, ¿no? También acá, en tomografía, a nivel de la región submandibular, ¿no? La lesión quística, paredes finas, bordes definidos, ¿no? No muestra realce periférico, fue un quiste ductal. Entonces, cuando es quiste, sí hay que hacerle con contraste para ver si hay captación también, ¿no? A ver si hay algún septo interno que capta contraste y ya nos hablaría, pues, de los quistes complejos. También a nivel sublingual, ¿no? También estamos viendo, a nivel submandibular, en este caso, también estamos viendo el componente quístico, ¿no? El índice de atenuación líquida. Bordes definidos, cápsula fina. Y las neoplásicas, pues el más frecuente, pues están los adenomas, el adenoma pleomorfo, ¿no? Entonces nos envían al paciente para una ecografía, pues en la ecografía demostramos que hay una lesión focal sólida o puede ser mixta, como en este caso, hipoecogénica, bordes definidos, genera refuerzo acústico, ¿no? Esta zona es de refuerzo, entonces eso nos orienta a que es una lesión benigna, ¿no? Entonces, las más frecuentes de lesiones benignas son los adenomas, ¿no? Adenomas pleomorfos. Entonces, le han pedido una tomografía a este paciente y se demuestra, pues, que está en la cola de la glándula parótida, ¿no? Tiene unos septos internos. Le medimos las unidades Hanfield, nos demuestra que son sólidas, ¿no? Sólidas. Y, bueno, en este caso, pues, si cuadro clínico amerita o el médico desea ahondar más en la información, pues podría pedirle resonancia, pero
con este estudio tomográfico ya es suficiente, ¿no? Para el diagnóstico de adenoma pleomorfo. También hay, bueno, este también de adenoma pleomorfo son bien hipocogénicos, ¿ah? En la tomografía, miren, que también son hipodensos, pero hay un realce en la periferia, ¿no? Hay un realce periférico. Los tumores también de Wharton en este caso, cistoadenoma papilares, también son de los segundos tumores, también son benignos, ¿no? Son sólidas, generalmente son componente mixto, tienen componente líquido central, sólido periférico y hay un realce periférico, pero sus bordes son bien definidos, bien delimitados, ¿no? Entonces eso nos orienta siempre a lesiones benignas, ¿no? A diferencia de esta imagen, ¿no? Que donde vemos bordes irregulares, más hipoecogénicos, ¿no? Entonces ya esto nos orienta a lesiones con sospecha de malignidad. En este caso fue un carcinoma epidermoide, ¿no? Al paciente le realizan la resonancia magnética y se demuestra pues el gran compromiso, ¿no? Del intraparotidio, ¿no? Se asocia también a adenopatías, ¿no? Entonces el hecho de encontrar adenopatías y estas lesiones, ¿no? De márgenes mal irregulares, pues ya nos habla de un proceso con sospecha de malignidad. Y en este caso también, miren, se le coloca Doppler, ¿no? Entonces las características de los nódulos, de las masas, es la misma para todo, ¿eh? Cualquier órgano. Esto también lo hemos visto en mamas, ¿no? Donde lesiones más altas que anchas, bordes espiculados, componente hipoecogénico, vascularización interna y periférica, pues son orientativos de lesiones con sospecha de malignidad, ¿no? Al paciente se le realiza la tomografía, está demostrando que hay bastante componente mixto, área de necrosis, ¿no? Hay infiltración a estructuras óseas, ¿no? Entonces se le realizó la biopsia y determinó que fue un carcinoma mucoepidermoide de la glándula parótida, ¿no? Entonces la importancia del abordaje con la ecografía es determinar eso, ¿no? Si estamos ante un compromiso inflamatorio, si es una neoplasia, si es quiste o es una neoplasia con características benignas o ya características de malignidad. Eso se determina fácilmente con la ecografía, ¿no? Pero la ecografía pues tiene que ser también con Doppler, con elastografía actualmente, y eso nos ayuda pues a poder catalogar, ¿no? Benignidad o sospecha de malignidad para posteriormente poder decidir qué otro examen más complementario, ¿no? Como habíamos visto, pues la resonancia toma cada vez más importancia en la evaluación pues de toda la patología de las glándulas salivares, ¿no? Creo que ese es el último y hasta ahí termino. Bien, entonces, ¿alguna pregunta que tengan, por favor? En realidad, pues he tratado de hacer un resumen de cosas así prácticas que cuando ustedes estén pues ante un paciente sepan pues la utilidad de los métodos, ¿no? Que van a utilizar y cuando les llegue pues la interpretación de las imágenes ustedes también tengan conocimiento, ¿no? Con cómo pueden ya, qué otro método más le van a solicitar a su paciente, ¿no? En cuanto a estas patologías más frecuentes. Porque si nos ponemos a estudiar cada proceso, pues, patológico, como ven, la lista es larga, no terminaríamos en realidad, ¿no?